Vamos con lo siguiente, colombianos y colombianas. Que el facho, por no decirle más, Miguel Uribe Turbay se aprovechó de la situación de la saliente de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda para aprovecharse y atacarlo. Lo que no se esperaba este personaje, señores, es la impresionante respuesta que le metía a Ricardo Bonilla, Miguelito Uribe, que lo dejó totalmente humillado y acabado. Además, este personaje del Centro Democrático como Álvaro Hernán Prada, que ahorita es presidente del Consejo Nacional Electoral, luego de la salida de César Lorduy, explicó, delató, dio a conocer los planes de cara al 2026 para tumbar al presidente de la República, Gustavo Petro. Pero primero nos vamos a la impresionante respuesta de Bonilla a Miguelito Uribe Turbay, que le hacía el siguiente trino. Este quiso hacer su show luego de la saliente despedida de Ricardo Bonilla y decía lo siguiente en X: miren, urgente, Ricardo Roa debe renunciar a Ecopetrol de manera inmediata. Recordemos que Bonilla mandó la investigación anónima que le llegó al Ministerio de Hacienda a la Fiscalía, y ahí está implicado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, situación que Miguel Uribe aprovechaba para atacar. Y miren, primero, entre enero y septiembre las utilidades de Ecopetrol se redujeron, que Ecopetrol está por el piso, que pito, que flauta. Segundo, el precio de la acción ha caído desde los 3.500 pesos por acción desde que Petro es presidente hasta los 1.780 pesos por acción, una caída de más del 50%. Como siempre, estos personajes, todo es culpa de Petro. Tercero, la inversión en exploración y producción entre 2024 y 2026 se reducirá en 20%, lo que representa un atentado contra la vitalidad de Ecopetrol en el mediano y largo plazo. El manejo que le está dando Roa impacta negativamente los ingresos y las regalías, y que no sé qué, y culpa de Petro y Bonilla y demás. Y decía lo siguiente, miren: la renuncia del ministro de Hacienda no es suficiente. Continúa este escándalo de corrupción y nuevamente más involucrados. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, debe renunciar de manera inmediata por su vinculación con las nuevas denuncias conocidas, por su participación en el escándalo de la hidroeléctrica de Urrao. Además, por su participación en la financiación ilegal, irregular y todas las irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y finalmente, por el daño enorme que le está haciendo a la empresa más importante de los colombianos. Cada mala decisión, el derroche, la corrupción en esta empresa empobrece a las familias colombianas. Como siempre, Petro, Petro, Petro y el mensajito de la campaña presidencial, que está comprobado que es un intento de golpe de Estado. Y recordemos la impresionante respuesta que le metía Bonilla al mismísimo Miguel Uribe. Y esto lo recordamos con nuestro amigo Juan David Pedraza en X, el día que Ricardo Bonilla dejó en ridículo a Miguel Uribe Turbay. Me da también tristeza su renuncia, pero que le vaya bien a Ricardo Bonilla. Y vamos a ver esta impresionante respuesta que deja en total silencio al mismísimo Miguel Uribe Turbay. No, senador Uribe, fue su gobierno. Yo por eso les pido, colegas, senadores y representantes, o se niega el presupuesto presentado por el gobierno. Colombia tiene futuro y los encargados de defenderlo somos nosotros en el Congreso. Senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe, fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda, y eso
erosiona las necesidades de inversión del país. Es su gobierno el que congeló el precio de los combustibles. Es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda, que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta. Esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga del presupuesto, porque entonces la otra pregunta es: ¿y cómo financio ese presupuesto? Porque empezamos a bajar el hueco haciendo ajustes en el precio de la gasolina. Ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del FEPEC. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron y que ese gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 billones, la mitad es de fuerza pública. ¿Se la voy a recortar, senador? Nómina. ¿Se la recorta al Congreso? Y que las plantas estén con personas que hayan pasado un concurso y no que simplemente hayan sido nombradas a dedo por un congresista o por algún funcionario público. Queremos plantas que estén cubiertas con funcionarios de carrera que hayan pasado por un concurso. Eso es lo que hay ahí. Le reduzco, señor senador, los recursos al Sistema General de Participaciones. Usted se queja de que ha crecido mucho los gastos de funcionamiento. La principal transferencia es esa. Creció el 29% en el presupuesto del 2024 y va a crecer en el 2025 al 16%. ¿Por qué? Porque hay una fórmula y esa fórmula no la puedo modificar. Entonces, antes de hablar del derroche, miremos las inflexibilidades donde están y miremos las deudas que nos dejó su gobierno en el año 2020 y 2021. Y estamos recuperando el crecimiento. Es que el país creció al 10% en el 21 y el 22 a punta de deuda, no de inversión. Esa deuda en algún momento se terminaron esos recursos y el 23 hubo desplome, hubo el aterrizaje forzoso y estamos recuperando ese crecimiento. No es cierto que estamos condenando el crecimiento económico. Ya las cifras que nos están mostrando este año nos permiten pensar en que vamos a terminar por encima del 2% y en el que el 2025 recuperamos el 3%. Es recuperar, y lo estamos recuperando sin incurrir en más deuda. No como creció el 21 y el 22, que fue a punta de deuda. No estamos incurriendo, a la inversa, estamos pagando esa deuda. Eso nos quita recursos para la inversión. Por esa razón, representantes, senadores, senadoras, les pido negar la ponencia de Miguel Uribe. Gracias. Como nos dimos cuenta, señores, súper impresionante la peinada del ministro Ricardo Bonilla, ya es ministro, a las mentiras, a las falsedades de Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué? Como lo dijo el saliente ministro, el 21 y el 22 creció supuestamente la economía en el país, pero con las deudas, o sea, recibiendo la plata de las deudas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Petro? Pagarlas.
pagarlas, y a pesar de ese hueco fiscal tan grande que nos clavó así de frente y sin vaselina el mismísimo Duque, señores, tiene Colombia una economía estable, un producto interno creciendo cada año y cada mes. Así es que se le destruyen estas falsedades a estos uribistas. Y por último, nos vamos a dar cuenta cómo el nuevo magistrado, señores, del Consejo Nacional Electoral, no magistrado, sino el presidente ya del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, delata su plan del 26 para irse en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y vamos a desmentir cada una de sus fake news. El Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad del organismo electoral en Colombia, lo que tiene que hacer es trabajar de acuerdo con la Constitución y la ley. Es lo único que hemos hecho. Competencia que ha sido ratificada por las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, y nuestro propósito es, al contrario, darle garantías a todos los colombianos, a él y a todos los colombianos. ¿Cuáles garantías ha brindado Álvaro Hernán Prada al presidente de la República? Ninguna. Garantías de imparcialidad. Allá tenemos la camiseta puesta, es precisamente de todos los partidos, buscando que... Garantía de imparcialidad. Ay, señor, él puede estar al centro democrático y va a hacerle favores. Es Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque. Se perciba equilibrio, se perciba imparcialidad. Estamos apegados a la Constitución y eso es lo que queremos, además. Pegados a la Constitución. ¿Y por qué quieren tumbar a Petro con un golpe de Estado a través del Consejo Nacional Electoral? Si tenían un mes para investigarlo, ya 2 años después, siendo presidente, por favor. Transmitir. La visión que tenemos no es de perseguir a nadie, por supuesto que es lo contrario. Es modernizar con tecnología, con soluciones innovadoras, para que facilitemos la vida, entre otras cosas, a los partidos políticos, a los candidatos y a los ciudadanos, para acercarlos a las decisiones nuestras. Buscar llegar al territorio, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos, los últimos meses, con un propósito que lo hemos bautizado Diálogos por la Democracia, que no se trata de otra cosa distinta, sino de informar, de capacitar, de motivar, sobre todo jóvenes y mujeres, para aumentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Y todo ese conjunto de acciones la tenemos con un propósito que, repito, no es nada distinto de blindar el sistema electoral. Blindar un sistema electoral totalmente politizado, totalmente lleno del uribismo, para irse en contra de Petro en el 2026. Queda clara la estrategia, queda más que clara, señores. Para que tengamos seguridad en la transparencia de cada proceso del sistema eleccionario y que los colombianos digan: vamos a tener tranquilidad, las próximas elecciones van a ser transparentes, van a ser libres, vamos a tener una autoridad que va a ser libres, con votos a 50,000 pesos. Respetar la decisión de los colombianos. Y ese es nuestro propósito, y ese es nuestro mensaje. Doctor Prada, pero en su momento el presidente... Además, esto es tan increíble que mire lo que dice Caracol Radio. Reiteró su admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No solamente en materia de procesos, lo que queremos es ratificar ante la opinión pública la imparcialidad de las decisiones. Imparcialidad de las decisiones, y reiteró su admiración por el expresidente Álvaro Uribe. Hágame el favor. ¿Ya se dan cuenta? Miren las estrategias que están empezando a implementar. ¿Para qué? Para robarse las elecciones en el 26. Colombianos, este ha sido una realidad que los medios de comunicación tradicional no te la cuentan. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo. Desde el Catatumbo para toda Colombia, libremente. Las cosas como son. Hasta un pronto video.